Bueno, jóvenes, vamos por el segundo vídeo de la Primera Guerra Mundial. En el primero vimos las causas, y que las causas eran básicamente cuatro, ¿no? Las causas de la guerra. La primera causa era el odio heredado entre los franceses y los alemanes por la guerra franco-prusiana, Alsacia y Lorena y demás. El segundo era la lucha por la hegemonía entre alemanes y británicos, el dominio de los mares, lo de los trenes en Turquía, las colonias, Tanganica y demás. ¿Os dais cuenta que lo de Alsacia y Lorena y lo de Tanganica hay que decirlo sí o sí? La tercera causa era la agonía. Agonía significa que te mueres poco a poco, ¿eh? La agonía de los viejos imperios, que necesitaban 20 años más de vida, iban a hacer una guerra. Y aquí estaría lo del Bósforo y lo de los Balcanes y lo de Serbia, eso también hay que sabérselo. Alsacia y Lorena, Tanganica, Serbia, el Bósforo, los Dardanelos y los Balcanes son términos que tienen que salir en vuestro examen. Y luego era una cuarta grupo de causas, ¿no? Que eran los problemas económicos. El cambio de fase de la revolución industrial entre el carbón y el petróleo y el motor de vapor, la máquina de vapor al motor de combustión interna, que siempre hay un cambio, una crisis. Y os decía que las guerras son muy buenas para las crisis económicas, son muy malas para las personas, pero son muy buenas para las crisis económicas. Pues bien, estas cuatro causas han acumulado en Europa, en este periodo que fue la paz armada, estos principios, final del siglo XIX, principios del siglo XX, una cantidad de dinamita tremenda. Y esa es la causa que va a hacer explotar Europa entera en una guerra. Pero ahora hay que ver de redonante. Y es verdad que estas causas ya verían de antes. ¿Por qué no fue la guerra en 1904? En 1905 estuvo a punto de serlo. ¿Por qué no fue antes? Pues mira, porque no tuvo el detonante adecuado. Y el detonante muchas veces es una cosa, es una tontería. Pues aquí está el detonante que sí que va a hacer esto explotar. Esta es la colilla de cigarro puro que va a hacer explotar la dinamita. ¿Y cuál es el detonante? El detonante es el asesinato de este hombre. Este hombre es Francisco Fernando de Habsburgo, el heredero del imperio austrohúngaro, del imperio austriaco, que en 1914 va a ser, en el verano de 1914, va a ser asesinado en Sarajevo. Y el asesinato de este hombre va a provocar, va a ser esa colilla de puro, va a ser ese detonante que haga que toda la dinamita que se lleva acumulando en Europa, todas esas cuatro causas que se salten por los aires y haya una guerra que va a ser un espanto. Por favor, nunca penséis que los franceses, los ingleses y los alemanes se van a matar durante 4 años y van a tener 20 millones de muertos. Porque a Francisco Fernando lo mataron en Sarajevo. No, no. A los alemanes, a los rusos y a los británicos es que les importaba un cuerno quemado a Francisco Fernando. Pero Francisco Fernando va a ser el detonante. Sí que les importa a ellos mucho el odio que se tienen los franceses y los alemanes. Sí que les importa mucho el miedo que tienen los británicos a perder la hegemonía. Sí que les importa mucho los rusos que quieren mantenerse su imperio 20 años más y todas esas cosas. Entonces, vamos a ver el detonante y vamos a ver lo que pasó. Y vamos a ver qué le pasó al pobre Francisco Fernando, que era heredero, era digamos, príncipe del imperio austríaco, del imperio austrohúngaro. Y era mayorcito, como veis, no era ningún chavea. Aquí lo tenéis. Por cierto, a mí el personaje me cae muy bien, porque siendo de la casa de Habsburgo, se peleó con su tío, el emperador. O sea, el emperador es Francisco José y él es Francisco Fernando. Pues este tío, el emperador es todavía más viejo que él. El emperador, bueno, ya os enseñaré el emperador. El emperador todavía es un viejo pellejo. Pues bien, este hombre se peleó de joven con el emperador porque él quería casarse por amor. Él, siendo aristócrata de la casa de Habsburgo, tenía que haberse casado con una gran princesa. Y no, él quiso casarse con esta señora que no era princesa, ni siquiera era de la aristocracia, porque se enamoró de ella. Y se enfrentó a su tío, el emperador, y arriesgándose a perder la herencia del imperio, se casó con ella. Oye, y al final se salió con la suya, se casó con ella, pero a ella nunca la aceptaron en la corte. Cuando él iba a ver a su tío el emperador, ella no podía acompañarlo. Cuando había un baile, cuando había una fiesta, ella no podía ir. Tenían ya 2 hijos o 3 hijos. O sea, ella siempre estuvo muy, muy machacada. A mí esta pareja me da ternura, ¿qué queréis que os diga? Y ocurrió una cosa. En 1914 el emperador decidió que había que hacer una visita a sus territorios nuevos en Bosnia y Herzegovina. El imperio acababa de anexionarse Bosnia y Herzegovina, capital Sarajevo, y había que hacer una visita.
Y como el emperador estaba muy mayor, dijeron, mira, vas a ir tú, un Francisco Fernando, de visita a Sarajevo. Y estaba muy contento porque por primera vez el emperador le dio permiso para que una visita oficial como aquella lo acompañara a su esposa. Y ella estaba muy contenta, y él estaba muy contento porque los dos iban a ir juntos por primera vez a un acto oficial. Era como si después de tantos años lo fueran a aceptar por fin. ¿Eh? Iban a aceptar este amor y ya está, eso es lo que hay. Ay, pues sí que fue, ella fue también. Lo que no sabían ellos es que en Sarajevo había una célula de un grupo terrorista. Este grupo terrorista se llama la Mano Negra. Esto es su emblema. La mano que sostiene la bandera con la calavera, el veneno, el puñal y la bomba. Y como veis en la bandera eran serbios. Son terroristas serbios. ¿Acordáis que Serbia? Vamos a poner Serbia. Serbia es este país chiquitito que hay, Bosnia y Sarajevo, esto es Bosnia, esto lo acaban de anexionar en 1908. Sarajevo es la capital de Bosnia. Han ido desde Viena a Sarajevo. Y esto es Serbia. Los serbios y los austríacos se odian a muerte. Y también se odian a muerte con los bosnios y con los... Es una larga historia. Pues bien, este grupo terrorista serbio, que estaba... Os recuerdo que los serbios son amigos de los rusos. Este grupo terrorista serbio estaba muy mosqueado porque los austríacos se hubieran quedado con Bosnia y estaban planeando ni más ni menos que el asesinato de este hombre. Y entonces este grupo terrorista, la Mano Negra, serbio, está escrito en cirílico, por eso no se entiende lo que dicen. Es el alfabeto que usan los pueblos eslavos. Pues bien, este grupo terrorista serbio, que está formado por policías serbios que tienen el apoyo de los serbios, están preparando un atentado terrorista contra Francisco Fernando. Este Francisco Fernando justamente saliendo del ayuntamiento de Sarajevo y va a coger un coche descubierto. Os cuento una cosa, los terroristas, esto no hace falta que lo sepáis, pero los terroristas estos de la Mano Negra eran los inútiles más grandes que ha parido Serbia. Estaban preparados, eran 5, y tenían preparada una bomba. Y para tirarla, como iba en un coche descubierto, para tirársela adentro. Y la tiraron, pero se pusieron nerviosos, la bomba salió mal, y a los que hirió fue a los guardaespaldas, pero no a ellos. Entonces, cuando fueron al ayuntamiento, el hombre Francisco Fernando, pidió cambiar la ruta. Pidió cambiar la ruta. Porque quería ir al hospital a ver a sus guardaespaldas heridos. Por supuesto, los terroristas se escaparon cada uno por un lado porque habían fracasado en su atentado. Y este hombre cogió el coche y le dijo al chofer, no, no me lleves aquí, vamos a ir al hospital primero, a ver a los policías que venían conmigo, que los pobres se han herido del bombazo. Y dijeron de ir al hospital. Pero el chofer, que era un patata también, se perdió en Sarajevo. Es que aquí no hay Google Maps ni nada. El hombre se perdió y se quedó atascado y se paró a preguntar. Y no tiene otra cosa que hacer que parar el coche oficial de Francisco Fernando en una calle a preguntar. Y mira por dónde, en donde pararon el coche, había una cafetería. Y en esa cafetería estaba uno de los asesinos, uno de los terroristas, que estaba diciendo, hay que ver que no podemos matarlo porque ya no nos quedan más bombas, y no sé qué, y no sé en cuánto, y va y le para el coche, mira que es mala suerte, delante, porque habían cambiado la ruta, nadie pensaba que iban a estar allí, porque había cambiado la ruta porque iba a ver a los agentes de policía. Y de pronto este tío sale de la cafetería y mira quién se encuentra delante, a Francisco Fernando. El tío se llama Gabrielo Príncipe y de pronto dice, esta es la mía. Entonces, como tiene una pistola, a las bravas, sale, pim, pam, y los mata a los dos. Mató al pobre Francisco Fernando y a su pobre esposa. Su última palabra de él fue, ¿y nuestros niños qué será de ellos? Y ahí se murieron. Y aquí está el cigarro puro, la colilla del cigarro puro volando para explotar. Y esto va a hacer explotar toda la... Si me vaya a decir, ¿de verdad era tan importante Francisco Fernando? No, a los británicos, a los alemanes, a los rusos, a los franceses le importa un cuerno quemado Francisco Fernando. De hecho, el propio emperador se planteaba cambiarlo y quitarle la herencia por lo del matrimonio. Era muy impopular, la gente no lo quería porque se había casado con una plebeya. Y entonces, esto es una tontería. Pero esta tontería va a hacer explotar Europa entera. ¿Por qué? Porque vamos a ver, resumiendo, un serbio, porque a este tío lo arrestó la policía, a Gabrielo Princi lo arrestó la policía. Un serbio, un grupo terrorista serbio, con apoyo del gobierno serbio, ha asesinado, ni más ni menos,
que al heredero del Imperio Austríaco. ¿Dónde? En Sarajevo, en junio de 1914. Y aquí estamos. Los serbios la han cagado. O sea, ¿os acordáis que era un país muy chiquitito metido ahí? Pues son sido los serbios los que han prendido la mecha de todo esto. Matando, como estaba Europa, este tonto no tiene otra cosa que hacer. Por cierto, lo ejecutaron. Y ya está liado. Ya está liado. Este es el cigarro puro. Vamos a ver. Ahora viene una cosa que a mí me gusta mucho. Esto no hace falta que lo sepáis. Yo lo voy a explicar porque es algo muy humano, muy curioso. Pero no hace falta que lo sepáis. Es un poquito largo, pero no lo voy a preguntar nunca en un examen exactamente como esto. Se le llaman los horarios de la guerra. Mira, a este hombre lo mataron el 30 de junio y la guerra empezó a finales de julio. Entonces pasan allí como un mes. Como un mes entre la muerte de uno, casi son 40 y tantos días, me parece. Entre la muerte de Francisco Fernando y el inicio de la guerra. Y a este tejemaneje, a estas cosas que pasaron, que de un incidente menor, hombre, no es un incidente menor, veis que está aquí, he puesto la X en Sarajevo, ¿no? No es un incidente menor, pero de un incidente muy concreto, muy aislado, que es que un terrorista serbio, Marón, le ha pegado un tiro a Francisco Fernando con el apoyo del gobierno serbio. Yo recuerdo que el gobierno serbio es amigo del gobierno ruso, ya estamos, y os recuerdo que el gobierno ruso está en la entente con los franceses y los ingleses, y los austríacos están en la alianza con los alemanes. Es que una cosa, eso de las alianzas es un problema. Pues cómo vamos a llegar de un incidente, pues vuelvo a lo que de un incidente tan simple a un follón tan gordo. Y esto se les llama, los historiadores le llamamos los horarios de la guerra. Y se le llama así porque tiene mucho que ver con horarios de ferrocarriles, con las guías de ferrocarriles y con el recorrido de los horarios de los trenes. Sí, Pablo, sí, muchísimo. Os cuento. Vamos a ver, esto que voy a explicaros no hace falta que lo apuntéis y que lo sepáis. Pero que os hagáis una idea. Los personajes que van a ir saliendo, sí, pero todo eso en general no. Pero la idea en general sí. Vamos a ver. Estamos a 1 de julio de 1914. Este es el emperador Francisco José. O sea, este es el tío del que han matado. Acaban de asesinar a su sobrino y heredero. Como veis, el hombre ya está un poquito mayor para tener más hijos. Francisco José, este es el imperio austrohúngaro. Y este hombre está en Viena, vestido de luto. Y están diciendo, ¿qué vamos a hacer? Los serbios han asesinado a nuestro heredero. Eso no tiene perdón. Una cosa, entendéis que eso es un casus belli. Casus belli significa excusa para una guerra. Ellos le hicieron un ultimátum a los serbios. Diciendo, habéis matado a eso. Y le hicieron un ultimátum tremendo. Le hicieron un ultimátum tremendo. Y los serbios, una cosa, los serbios se cagaron. O sea, Serbia no juega o sea, si este tío es primera división, Austria es primera división, Serbia es segunda B, Serbia no tiene media torta. No tiene media torta. Es un matón escandaloso que la ha cagado y no tiene media torta. Y una cosa está muy clara, ¿eh? Todos los países de Europa lo tienen muy claro. Quien va a pagar el pato van a ser los serbios. Entonces, los serbios la han cagado. Le hicieron un ultimátum tremendo a los serbios. Los serbios lo aceptaron todos menos una cosa. Ellos no iban a permitir, eso no hace falta que lo sepáis, ellos no iban a permitir que la policía austríaca entrara en Serbia. Una larga historia. Al final los serbios rechazaron el ultimátum. Y entonces, cuando tú rechazas un ultimátum es la guerra. O sea, toda Europa estaba de acuerdo. Los alemanes, los austríacos, los rusos, los mismos rusos, los que eran sus amigos, los rusos, los ingleses, los franceses, todos están de acuerdo que los que van a pagar los platos rotos van a ser los serbios. Y va a haber una guerra entre Austria y Serbia y Austria le va a partir la cara a Serbia. Y ya está. Y ya está. No queremos más. Es una tontería. Además, van a ir los austríacos, le van a meter fuego a Belgrado y ya está. Y ahí se acaba. Todo el mundo estaba de acuerdo en que iba a haber una guerra. Pero ahora va a pasar una cosa. Todos los políticos que van a salir ahora, empezando por el emperador Francisco José, tienen una cosa en común. Ninguno quiere una guerra mundial. Porque todos son lo bastante inteligentes como para darse cuenta que una gran guerra sería el infierno. Entonces, ninguno quiere la guerra. Y ninguno era idiota. O sea, ninguno va a tomar una decisión irracional. O sea, todos van a tomar decisiones. O sea, tenemos en Europa
en 1914, a un montón de políticos, todos aceptablemente listos, ¿m? Todos que no quieren la guerra, y ninguno va a hacer una tontería. Os recuerdo que ninguno quiere la guerra, ni los de la Alianza ni los del Entente, ni los austríacos, ni los franceses, ni los rusos, ni los alemanes, nadie. Por fin va a haber la guerra. Por fin va a haber una guerra. Es curioso, dice, pero Pablo, si ninguno quería la guerra, sí. Si todos tomaron decisiones razonables, sí. Por fin va a haber una guerra. Porque se habían acumulado tal cantidad de causas que es que era imposible ni racionalmente evitarlas. Vamos a verlo. Vamos a ver. Todo el mundo estamos de acuerdo. Hasta ahora estamos de acuerdo que el asesinato de Francisco Fernando es un incidente menor. La culpa la tienen los serbios y van a coger los austriacos, le van a declarar la guerra a los serbios, le van a dar una paliza, porque todo el mundo sabe que Austria es como 40 veces más fuerte que Serbia. Serbia no es nada. Y ahí se va a quedar la cosa. Y entonces se reúne en Viena Francisco José con sus generales. Mira, en aquella época y en esta, los militares preparan los planes de guerra. A ver si pensáis vosotros que una guerra se prepara en 10 minutos. Los planes de guerra son una cosa muy complicada de preparar. Y entonces los equipos militares en secreto, eso son las cosas más secretas del mundo, van preparando los planes de guerra de cada país. Pues bien, como había que hacer una guerra entre Austria y Serbia, pues dijeron que me traigan los planes de guerra de nuestros, ¿no? Es lógico, vamos a hacer una guerra, que saquen los planes de guerra. Nadie los conocía, porque eran tan secretos que nada más que lo sabían los 4 generales que lo habían diseñado y ya está. Esto era súper secreto. Esto se guardaba en una caja fuerte allí en un Ministerio de Defensa, vigilado por 40 soldados con escopeta. Y trajeron los planes de guerra austríacos. Os digo que esto ya a partir de aquí ya no hay que sabérselo con detalle. Y van a Francisco José, el emperador, y le traen 2 planes de guerra distintos. El plan de guerra A y el plan de guerra B. Yo he puesto aquí unos sobres chiquititos. En verdad eran unos libracos de padre muy señor mío, ¿eh? Gordos, gordos, gordos. En uno ponía, una cosa, todos eran altos secretos. Básicamente son horarios de ferrocarril. Hay que mover a millones de soldados hasta el frente y eso implica movimientos de trenes. Los movimientos de trenes son muy complicados. Porque como se atasque uno, se te atascan todos. Entonces, son horarios de ferrocarril. Y todos son, por ejemplo, evidentemente altos secretos, pero todos tienen esto. Dice, ojo, nunca cambiar de plan. Es decir, si tú decides hacer el plan de guerra B, es el plan de guerra B. Tú no puedes empezar el plan de guerra B y a mitad decidir que no, que quieres el plan de guerra A, porque entonces lo único que vas a hacer es un atasco de ferrocarriles brutal. O sea, no se puede cambiar de plan. Eso lo escucháis. Esto no hace falta que lo sepáis por examen. Pero es algo que va a llevarnos a la ruina a los europeos. No se puede cambiar de plan. Es decir, o coges el plan A o coges el plan B. Pero una vez que cojas el plan A, es el A. Y una vez que cojas el plan B, es el B. Porque estos son horarios de ferrocarril muy complicados. Os digo que yo he puesto aquí 2 sobrecitos, pero son 2 sobracos gordos, 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 ¿eh? Pero gordos. Bien, ¿cuál abrís vosotros? En uno pone abrir en caso de guerra contra Serbia. Y en el otro pone abrir en caso de guerra contra Serbia y Rusia. ¿Cuál abrimos? Pues hombre, ¿sabéis lo que hizo Francisco José? Abrir los dos. Vamos a moverlos, ¿no? De hecho, soy el emperador, podré verlo, ¿no? Y entonces abrieron los dos. Vamos a ver lo que ponía. Vamos a ver, mirad los planes. Digamos que este es el plan de guerra A. Dice, este es el plan de guerra. Veis aquí Alemania, Rusia, Francia, Gran Bretaña. Y aquí está la chiquitita Serbia. Aquí está Turquía e Italia. En caso de guerra contra Serbia, el plan A dice que el grueso del ejército austríaco, ¿veis? Esto no hace falta que lo sepáis, ¿eh? Lo estoy contando porque es curioso. El grueso del ejército austríaco va a ir contra Serbia. Y aquí vamos a dejar en la frontera una fuerza quietecita, chiquitita, por si acaso los rusos, hombre, tampoco sabemos que los rusos son amigos de los serbios. Es que veis que la bandera es la misma, le dan la vuelta y es la misma bandera. Le cambia el escudo. Bien, entonces, si la guerra, el plan A dice, vamos a coger todos los trenes, vamos a coger a todos nuestros millones de soldados y en todos nuestros miles de trenes vamos a mover miles de trenes hacia la frontera de Serbia y le vamos a meter fuego a Belgrado. Belgrado, la capital de Serbia, y está aquí. ¿Y el plan B? ¿Qué dice el plan B?
Pues el plan B es totalmente distinto. Porque el plan B en caso de Serbia, guerra con Serbia y Rusia. Y claro, el peligroso es Rusia. Rusia tiene un ejército enorme. Entonces, fijaros cómo el plan es totalmente distinto. Aquí el grueso del ejército austríaco va contra Rusia directamente y luego dejan una fuerza chiquitita para atacar a Serbia. Entendéis que este plan no tiene nada que ver con este plan. O coges este o coges este. Pero no puedes coger los dos. Y sobre todo, si coges este, ya no puedes cambiar a este. Y viceversa. Y está claro que tenemos que hacer una guerra contra Serbia porque coño, es que han matado a nuestro sobrino, al heredero. Los serbios se la merecen. Vamos a quedar en ridículo delante de toda Europa si no hacemos una guerra y nos metemos en cintura. Bien, vosotros que sois expertos estrategas, ¿qué plan cogeríais? ¿Este o este? Dice Pablo, obviamente, este no. Los rusos no han hecho nada. Los rusos no han hecho nada. Además, los rusos están de acuerdo que les peguemos a los serbios, porque los serbios la han cagado. Entonces, lo lógico es que el ejército austríaco ataque Serbia y les demos una paliza. Pero sí, os acordáis que no podemos cambiar de plan, ¿verdad? ¿Qué pasaría si hiciéramos esto? Y de pronto los rusos se cabrearan porque los rusos y estos son amigos, ¿eh? Estos le pidieran ayuda a los rusos y de pronto los rusos nos atacaran por aquí. Pues que nos pillarían con el culo al aire, porque tendríamos todo el ejército en Belgrado y hacen los rusos así, se meten por este huequecito de aquí y estar en Viena en 2 días. Nos podrían machacar, ¿eh? O sea, si como vemos el ejército contra Serbia, estamos dando la espalda a Rusia. Sí, dejamos aquí una fuerza, pero esto es muy poco, esto es muy pequeño. ¿Entendéis, no? Es muy peligroso hacer esto. Dice, pues entonces hacemos esto. ¿Que estamos tontos? ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a atacar Rusia? Primero porque Rusia no te ha hecho nada. Y segundo porque en el momento que ataque Rusia, sabéis que Rusia es amiga de Francia, Francia es amiga de Gran Bretaña, nosotros somos amigos de los alemanes. ¿Estamos locos? ¿Cómo vamos a atacar Rusia? No, más que Rusia no nos ha hecho nada. Hombre, es verdad que Rusia está detrás de Serbia y Serbia está detrás de la mano negra. Vale, pero Quillo, ¿estamos locos? Es que no sé si entendéis. Una guerra contra Serbia es una cosa chiquitita, pero una guerra contra Rusia y tampoco pensé que los rusos se van a quedar quietos. ¿Mm? Bien, ¿qué hacéis? Venga, ahora sois vosotros, Francisco Fernando. ¿Qué hacéis? ¿Qué plan de guerra aplicáis? El A, que significa poner a tu país con la espalda al aire. Sí, atacar Serbia, pero confiar en tu enemigo. ¿Tú confías en los rusos? Los rusos han dado palabrita del niño Jesús que ellos no van a intervenir. ¿Tú te fías? ¿Tú te fías de tus enemigos? O armarla directamente. O armarla. ¿Este o este? Venga, ¿cuál cojáis vosotros? Os digo cuál cogió Francisco, Francisco José. Ninguno. Francisco José tomó la decisión más razonable. Si esto pone a Austria en peligro porque nos deja con el culo al aire frente a los rusos, y esto es tirarte por un barranco directamente, o sea, aquí me pegan una patada en la boca, y aquí me tiro por un barranco. ¿Cuál de las dos opciones escojo? Pues ninguna, criatura, ninguna. ¿Y qué hizo Francisco José? Nada. Pasó un día, pasaron 2, pasaron 3, pasaron 4, pasó una semana, y toda Europa estaba pendiente de que los austríacos invadieran Serbia y ocuparan Serbia. Le metieran fuego a Belgrado, dieran un escarmiento de los buenos y ya está. Y se volvieran allí a Viena. Y todos pendientes. Y los austríacos no se movían. Y entonces cuando empezaron a sospechar los rusos. Entonces cuando empezaron a sospechar los rusos. Y pasamos a la segunda fase de estos horarios de la guerra. ¿Os dais cuenta que nos van a llevar a la guerra la desconfianza de unos con otros? Pero como os quejáis que los vídeos son muy largos y llevo 24 minutos, eso, lo que hagan los rusos, lo vamos a explicar en el siguiente vídeo. Bueno, hasta ahora.